la entrevista del presidente en T3 esta mañana sigue causando polémica. Yo les decía, y vamos a hablar sobre un tema que también causó polémica en X, que el propio exministro Giorgio Jackson salió a contestar. El presidente José Antonio Kast abrió una controversia al poner en duda nuevamente los resultados de la encuesta CACEN 2024. Kast sostuvo entonces que habría existido un error en la medición y cuestionó que la reducción de la pobreza pudiera explicarse mediante subsidios y transferencias del Estado, afirmando que los parámetros utilizados habrían excluido información relevante, también cuestionando uno de los principales instrumentos con que Chile mide su realidad social. Conversamos con Clarisa Hardy, ex ministra de Planificación, sobre qué mide realmente la CACEM, qué rol tienen las transferencias públicas en la reducción de la pobreza y qué efectos políticos puede también tener cuestionar las cifras oficiales sin presentar evidencia entonces alternativa. ¿Cómo estás, Clarisa? ¿Qué tal, Josefa? Mucho gusto. Mucho gusto, Clarisa. Partamos entonces. El presidente dijo que en la medición de pobreza había un error y que los números entregados no eran de acuerdo con lo que correspondía. ¿Existe entonces algún antecedente técnico serio que permita sostener eso? No, solo el prejuicio o la mala fe de quien emite un juicio de este tipo. Yo te voy a decir, voy a recoger lo último que tú mencionaste, Josefa, sobre los efectos políticos. Ha habido una gran discusión, bueno, ni siquiera tan grande, pero empezó a haber polémica hoy día por una caracterización de este gobierno, si es o no de ultraderecha. Uno de los rasgos propios de la ultraderecha es poner en cuestión la institucionalidad pública. La CACEN tiene un historial que nace desde fines de la dictadura. Es el instrumento que ha permitido tener el termómetro de la realidad de los hogares de Chile. Es el instrumento más poderoso que tiene el país de información. Tenemos el censo cada 10 años con toda la población. Y esta encuesta cada 2 años, que hoy día más o menos se aplica a 200.000 personas, 70.000 familias, la encuesta más grande que hay en el país, tiene detrás comités de expertos que son los que determinan las metodologías por las cuales medir la pobreza. Y el análisis lo realiza la CEPAL, un organismo internacional. ¿De qué es responsable el ministerio? De licitar la encuesta que se hace en terreno, que habitualmente la hizo la Universidad de Chile y en otras ocasiones la Universidad Católica, y con una tradición de encuestadores que ya se conoce. El INE elabora la muestra y toda esta información que tiene todos estos respaldos lo pone en duda el presidente de la República. Eso es propio. Es decir, tú puedes discrepar del análisis, de la interpretación, de las explicaciones, dar argumentos, pero poner en duda los datos Mm, es poner en duda la institucionalidad. Y eso es mm, un rasgo propio de las derechas, el sembrar duras sobre las propias instituciones que te permiten tomar decisiones de políticas públicas con alguna evidencia empírica. mm. De modo que Clarisa, me parece grave, grave. el presidente Kast agregó que los parámetros para medir estaban excluyendo algunos elementos importantes. Queremos entender esto. ¿Qué parámetros utiliza efectivamente la CACEN y qué se incluye cuando se calcula si un hogar está o no bajo la línea de la pobreza? A ver, la CACEN tiene cientos de preguntas. Es un instrumento que demora 1 hora más o menos su aplicación. Tiene la cantidad de información más rica del punto de vista de datos socioeconómicos de, como te decía, 200.000 hogares que representan a más de 20 millones de personas del país. Entonces, ¿qué es lo que tiene para medir la pobreza? Tomando en cuenta, esto es importante que se entienda, medir la pobreza significa establecer una traducción en dinero de lo que llamarías una canasta de necesidades básicas
que se deben satisfacer para poder decir que tengas una vida digna. Si estás por debajo de esa canasta de necesidades básicas que están monetarizadas, se traducen en dinero, significa que estás en pobreza. ¿Qué es lo que Mm. incluye esa canasta básica? De acuerdo a la encuesta, digamos, a la información que tienes de consumo de los hogares, se determina Mm. cuáles son los patrones de consumo normales que tiene una sociedad hoy en día, con las características que tiene el día de hoy, digamos, de modo de determinar cuáles son las necesidades que se satisfacen según estas características de consumo que tiene la población. Y por lo tanto eso va variando. Al punto que, por ejemplo, te doy el dato, no es solo consumo de alimentos, sino qué tipo de alimentos. Se determinó que fueran alimentos saludables, porque la idea Mm. es que la población puede enfrentar la obesidad, por ejemplo, que es un riesgo, y por lo tanto, si incorporas productos como frutas, verduras, no sé si me explico, se Sí. trata de ver cuál es el patrón de consumo Mm. de una familia promedio, pero además con indicaciones de que sea saludable. Pero hoy día, por ejemplo, esto no estaba incluido en el pasado, es tener o no acceso a Internet. ¿Por qué razón? Porque si tú quieres tener algún beneficio del Estado, tú tienes que hacer hoy día todos tus trámites en línea. Uno pudiera Mm. decir que es parte de tus necesidades básicas es tener acceso a Internet. Entonces Y al hay un... parecer, Sí, perdón. Entonces, cl- es un conjunto de estos elementos de consumo y se evalúa cuál es el valor monetario en el momento en que tú aplicas la encuesta para saber el valor de la línea de pobreza. Y eso determina para mm. cada hogar, según el número de integrantes, si el dinero que genera ese hogar, sea por remuneraciones, por salarios, y además por los subsidios y transferencias monetarias que recibe, que es el conjunto de ingresos que tiene un hogar, si eso le da o no para satisfacer estas necesidades dado el tamaño de su familia. Clarisa, ¿Cuál es el parámetro que le falta a él? mm. ¿Y qué rol tienen los subsidios en todo esto? Porque pareciera que el presidente cuestiona una parte de la disminución de la pobreza que puedan provenir de subsidios. ¿Qué rol cumplen los subsidios entonces? Pero ¿Una persona justamente, puede dejar de ser menos pobre porque una parte de sus recursos proviene del Estado? a ver, hay dos mediciones de pobreza. La pobreza por ingresos, que es la que te conté. Mm. Se agregó la llamada pobreza multidimensional, Sí. que si esos hogares acceden a salud, a educación, a vivienda, qué tipo y calidad de vivienda, si, qué calidad de trabajo tienen, si tienen o no trabajo formal y si tienen, por lo tanto, seguridad social, si tienen conectividad, etcétera. Por lo tanto, medidas solo por ingresos, que es lo que te dije, una canasta de necesidades que está traducida en un determinado volumen de ingresos que el hogar tiene, evidentemente, si tú tienes, por ejemplo, cesantía y desocupación y no hubieran transferencias monetarias, ¿qué estaría pasando? Te lo pregunto. Mm. Hoy día tienes una tasa de ocupación del 10% en las mujeres. El 60% de los hogares hoy día tienen jefaturas femeninas de hogar. ¿Qué pasaría en esos hogares si no hubiera subsidios o transferencias monetarias que compensaran las faltas de ingresos en ese hogar? Se mu- Caerían bajo la línea de pobreza. Por Mm. lo tanto, precisamente el rol de las transferencias monetarias, solo cuando la mides por dinero, la pobreza, el rol que cumple es precisamente poder paliar situaciones de bajos ingresos o ausencia de ingresos. Eso se llama rol distributivo del Estado. Mm. Para eso están los subsidios y las transferencias, precisamente para darle dignidad a los hogares. Cuando el presidente dice hay que crecer, ¿para qué quieres crecer si no es para dar bienestar? Es para aquellos que no pueden a través de su trabajo solventar sus gastos, tener algún apoyo económico y simultáneamente, por eso decía, la otra medición, la multidimensional,
tener acceso a salud, a educación, a pensiones, a una vivienda digna, porque eso significa que tú reduces los gastos del hogar. Es una forma indirecta cuando tú tienes estos derechos entregados por el Estado para quienes no pueden solventarlo, significa que tú compensas sus bajos ingresos. La suma de todo eso hoy día se mide como pobreza. Si no la tienes, esto acceso a derechos y suficientes dineros para aquellos que necesitas consumir. Por lo tanto, el presidente lo que revela, además de mala fe, porque pone en cuestión un instrumento que tiene un equipo técnico detrás transversal de todos los colores políticos, que determinó precisamente esta nueva metodología. La entregó a fines del año 25 y con eso se hizo la medición. Con esa medición se vio que la pobreza había descendido a lo largo del tiempo, pero que era mucho mayor a la que creíamos. Un 17% de la población, 3,5 millones de personas que viven en el país están en condiciones de pobreza. Es decir, no es para cantar victoria. Se bajó respecto de años anteriores, pero sigue siendo muy alta las necesidades. Poner en duda eso es poner en duda la institucionalidad. Pero además de que no sirven los indicadores, es revelador de algo muy tremendo para un presidente, de una profunda ignorancia. Mm. Clarisa, ¿y qué piensas de lo que hay detrás políticamente de esto? Porque recordemos también que la relación Kast y Quirós inicia con críticas a esta medición. Entonces, ¿qué hay detrás y por qué para la cabeza que muchos dicen del gobierno que es Quirós y para el propio presidente cuestionar este instrumento es tan relevante? A ver, lo usaron como argumento para levantar la hipótesis, no, que digamos, el fundamento de la llamada mega reforma es que si no creces, no puedes, por lo tanto, generar empleo y por lo tanto esto va a aumentar la pobreza porque la mejor forma de evitar la pobreza es el ingreso, el salario. Esa era la hipótesis, ¿verdad? Por lo tanto, las transferencias para ellos significan el fracaso porque no se ha crecido y porque no se generaron empleos. Pero el propio presidente se pisó la cola cuando dio la entrevista. ¿Qué es lo que nos dijo? La inteligencia artificial nos está poniendo frente a un fenómeno nuevo, que es la destrucción de empleos. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Va a crecer a costa de decir, como lo hizo con el bencinazo, que lo paguen del bolsillo de los consumidores porque no hay caja fiscal suficiente y por lo tanto se reducen los ingresos de los hogares? ¿O tú quieres crecer para tener ingresos para que aquellos ciudadanos y ciudadanas, a pesar de su voluntad de generar ingresos y trabajar, que no puedan, reciban un apoyo del Estado, para que aquellos que no puedan acceder a educación pagada tengan derecho a una educación gratuita y de calidad, para aquellos que no tienen ingresos suficientes para pagar la salud privada tengan o no acceso oportuno a la salud pública? Para eso es el propósito de crecer, no para otra cosa. Mm. No es en abstracto, no es porque queremos inversionistas para generar empleo. Si los empleos hoy día de calidad están bajando, está apareciendo mucho más el trabajo informal. Más del 10% de las mujeres están sin acceso al trabajo. Esas son las cifras oficiales. ¿Las va a poner en duda? No. Ahí la culpa es de que no se creció, pero al mismo tiempo reconoce que estamos enfrentados a un problema estructural mucho más serio que la humanidad, no solo Chile va a enfrentar, que es que va a haber masivas destrucciones de empleo y que los empleos que se van a crear probablemente no logren en magnitud reemplazar la pérdida. Los estados van a tener que hacerse cargo de esa realidad. Mm. Por lo Sí. tanto, no, la única explicación es pura ideología y grave, grave, lo más grave es, además de, porque tú puedes discutir, ellos tienen sus ideas, tendrán que demostrar que sus ideas son mejores que las ideas del mundo progresista, están en juego eso en discusión, eso es legítimo, pero lo que no puedes hacer
es, a partir de eso, denostar a los instrumentos que el Estado requiere y necesita para poder tener evidencia para tomar decisiones. Mm. Para eso son estos instrumentos. Clarisa, si el presidente sostiene que la CACEN está equivocada, ¿debería pedir públicamente entonces a su equipo que presente los antecedentes técnicos y permitan entonces que esta afirmación sea sometida a investigación, a debate? Es decir, es obvio, tú cuando dices que la CACEN tiene errores y que dejó fuera información, bueno, uno le podría pedir a la actual ministra, que además en noviembre tiene que empezar a aplicar la CACEN en terreno, que va a ser entregado sus resultados al año siguiente con las nuevas metodologías que determinó la comisión de expertos a fines del 2025 y que fue la que permitió tener los datos que hoy día disponemos de la CACEN 2024. Por lo tanto, tiene que decirlo antes de que su ministra entre a terreno a aplicar la CACEN y que diga dónde, porque lo que él está poniendo en cuestión es el instrumento por el cual se toman las decisiones y se diseña la política social en este país. Mm. Perfecto. Muchas gracias, Clarisa, por entonces haber profundizado sobre esta polémica de las declaraciones del presidente sobre la CACEN. Que esté muy bien. Muchas gracias, Josefa. Buen día. Buen O día. buenas tardes.